Ya todo me entregué y de tal suerte yo he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal suerte yo he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y dióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya no quiero otro amor, pues que mi Dios me ha entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Buenas tardes y bienvenidos al monasterio de las Agustinas Descalzas de la Purísima Concepción, San José y la Beata Inés de Beniganio. Los versos que hemos escuchado los escribió Santa Teresa de Jesús, y no lo hizo porque tuviese afición a la poesía, porque quisiera hacer unos versos bonitos, sentimentales, sino porque cuando dice mi amado para mí y yo para mi amado, Santa Teresa realmente lo siente. Lo que está escribiendo es su experiencia, lo que ella siente dentro de sí. Y de eso, fundamentalmente, es de lo que vamos a hablar esta tarde. Es decir, de esa experiencia que siente Santa Teresa, esa unión con su amado que es Dios, y cómo ella lo escribe. Y con esto, fundamentalmente, ya podríamos resumir toda la conversación de esta tarde. Pero vamos a extendernos un poquito más, aunque eso sí, procuraremos ser breves. Hace 2 años, en octubre del 2018, nos reuníamos aquí también para hablar sobre Santa Teresa de Jesús. Lo hacíamos repasando brevemente su biografía. Y a algunos les extrañaba porque estábamos en el monasterio de la Beata Inés y porque estábamos en la casa no de las Carmelitas Descalzas, sino de las Agustinas Descalzas. Pero ya explicamos entonces que Santa Teresa es la madre de las Agustinas Descalzas porque son sus constituciones las que todos los días, desde el año 1611, viven las religiosas contemplativas de esta comunidad. Y por eso ellas, en sus constituciones, tienen una carta de su padre fundador, San Juan de Ribera, en el que les pide que todos los días y siempre tengan presentes los libros, las lecturas de Santa Teresa y que hagan familiar su doctrina. Y les dice, porque es su madre de ustedes, tanto más como la que las parió. Y ellas lo viven así, y no serían hijas de Santa Teresa si todo aquello bueno de su espiritualidad se lo quedasen para ellas y no lo dieran a conocer. Y por eso es su voluntad que todos los devotos de la Beata también puedan conocer un poco más de esta vida y de esta experiencia de su madre Santa Teresa de Jesús, que además nosotros también, con algunas pinceladas, intentaremos relacionarlo o ver también en esta doctrina de Santa Teresa la espiritualidad de la Beata Inés. Bien, hoy, como habrán visto en el cartel, no nos centramos en la vida de Santa Teresa, sino que lo hacemos en uno de sus libros, uno de los más importantes de sus libros. La otra vez simplemente nombramos, pero hoy hablaremos un poco más en profundidad de las moradas del castillo interior. Es un libro muy complejo, que se ha escrito y se ha dicho muchísimo sobre él. Hay grandes autores, sobre todo carmelitas descalzos, el padre Tomás Álvarez, el padre Antonio Mas, el padre Secundino Castro, que han hablado y han escrito muchísimo sobre ese libro. Nosotros aquí, pues brevemente, nos limitaremos solamente a esbozar un poquito de lo que se puede entender en una lectura o en varias de este libro. Es un libro que a ella, como todos, se lo mandan escribir. Santa Teresa, de todas sus obras, ninguna decide escribirla porque quiera hacerlo. Son sus confesores los que le mandan, por obediencia, que escriba algo que ellos le piden. Primero le pedirán que escriba su biografía, que escriba su vida. Le pedirán también que escriba un libro para sus religiosas sobre la oración y la manera de vivir en los conventos, el camino de perfección. Le pedirán también que escriba
el relato de todas sus fundaciones, otras obras menores como las cuentas de conciencia, y luego también en un momento determinado le piden que escriba un libro de oración para sus monjas. Yo no sé exactamente lo que esperarían sus confesores, sobre todo el padre Gracián, cuando le mandan escribir las moradas, pero desde luego no esperaban que escribiese ese libro. Quizás ellos esperaban sencillamente un tratado o unas pautas en las que pudiera explicar a sus religiosas cómo proceder a la oración. Y Santa Teresa lo que hace es escribir una de las obras más importantes, de toda la literatura mística y espiritual de la historia de la Iglesia. Un libro inconmensurable en el que ella no parte de ninguna base, porque Santa Teresa no ha estudiado, conoce el latín y tampoco no bien, porque a veces lo cita en el libro y lo escribe mal, no sabe realmente cómo se escribe, no sabe griego, no sabe hebreo. Algunos grandes doctores de su época conocían todas estas lenguas, podían leer los originales de la Biblia, compararlos, citarlos. Ella no conoce todo esto, ella lo hace todo partiendo de su experiencia personal. Todo lo que ella siente, todo lo que ella vive, lo plasma en ese relato, en ese libro de las que titula Las moradas del castillo interior. La manera que lo hace también es muy original, porque lo normal sería que un libro de la importancia de este tipo, con un tema tan importante, tan complejo, hubiera llevado años de preparación, leyendo muchísimos libros, recogiendo notas, haciendo un esquema, redactando varias veces el original, volviéndolo a leer. Y en cambio Santa Teresa no lo hace así porque no puede hacerlo, porque una religiosa de clausura, contrariamente a lo que se piensa, apenas tiene tiempo libre. Entre las horas que tiene que dedicar obligatoriamente a la oración, las horas obligatorias de trabajo, en los pocos ratitos de descanso que tiene, y que muchas veces mentalmente o físicamente está muy cansada para abordar esa tarea, ella no puede dedicarse largo tiempo a escribir. Además, Santa Teresa no solamente era una religiosa más de la comunidad, tenía que fundar muchos conventos, tenía que atender a las demás fundaciones, a todo lo que le pedían las religiosas, y entonces Santa Teresa escribirá en apenas 5 meses y no seguidos el libro, y lo hacía en el suelo, porque ellas se escribían sentadas en el suelo, en un pollete que era como un escalón de obra debajo de la ventana. Ella se echaba en el suelo, con el papel y el tintero, empezaba a escribir. Lo hacía rápidamente, por eso el original de Santa Teresa es prácticamente ilegible. Su letra es muy difícil de leer, porque lo hacía tan deprisa y a un ritmo tan frenético que es muy difícil. Solo los que se dedican al estudio de Santa Teresa pueden leer con facilidad su original. Y además, ya os digo, simplemente ella, un ratito, unos minutos que tenía libres, se ponía a escribir. Y de hecho, cuando escribía, no leía lo que había escrito anteriormente. Lo empieza a escribir, como ella dice, el 2 de junio de 1577, que ese año era el Día de la Santísima Trinidad, y lo terminará de escribir el 29 de noviembre de ese mismo año de 1577. Lo empieza en Toledo y lo terminará de escribir en Ávila. Y además es un periodo muy complejo de su vida, porque es un periodo de años en los que le impiden salir a fundar, en los que su reforma está siendo gravemente atacada, en los que San Juan de la Cruz, el fundador de los Carmelitas Descalzos, el primer fraile carmelita descalzo, estará en la cárcel, y ya realmente es un periodo muy convulso de su vida. En cambio, en el texto no se nota absolutamente nada. Cuando se lee el texto no hay nada que pueda dar a entender que ella lo está pasando mal o que le están pasando cosas negativas en su vida. El libro es todo positivo, porque realmente ella ha alcanzado el nivel espiritual que veremos más adelante en el libro, y eso lo vive con otra paz, con otra tranquilidad, todos los problemas que le están aconteciendo. Además, es una obra importantísima de toda la literatura teresiana, porque ella lo escribe en el 1577 y muere en 1582.
apenas le faltan 5 años para morir. Es, como dicen algunos de los estudiosos, como el testamento espiritual de Santa Teresa. Después de toda una vida, de una experiencia muy intensa, ella escribe este libro en el que queda plasmado y reflejado toda la vivencia de Santa Teresa. Y además es también uno de los libros que más se ha editado en el extranjero, que más se ha leído y que más lenguas se ha traducido. Es, por tanto, una de las obras más importantes de toda la literatura. Y como dice el padre Tomás Álvarez, que era un carmelita que murió hace muy pocos años, con más de 90 años, muy estudioso de Santa Teresa, es una obra originalísima, como toda la obra de Santa Teresa, porque hay muchos géneros. Ella es la primera que hará autobiografía, es la primera que escribirá libros de oración, libros de espiritualidad a la manera que lo hace ella, libros de aventuras como es su libro de las fundaciones. Y es que Santa Teresa, ella siempre en todas sus obras está recalcando que es fiel a la Iglesia, que es hija de la Iglesia, y siempre la Iglesia durante siglos, la avanzadilla de todo, estaba siempre en el seno de la Iglesia, porque como ella también sabrá, es donde está la verdadera fuente de toda originalidad. Y además, ya antes de terminar esta pequeña introducción, nos ayudan los textos de Santa Teresa a entenderla mejor, porque ella, cuando la lees, da la impresión de que es como una amiga nuestra que sabe divertirse aun con las cosas más serias, porque trata con una familiaridad y con una naturalidad temas tan complejos. Cuando ella habla de Dios, parece que está hablando de otra hermana de la comunidad, como otra persona más. Incluso a veces una persona que no la conociera podría tomar a mal algunas de las expresiones que utiliza, porque ella dirá, entre otras cosas, terriblemente trata a Dios a sus amigos, o en una oración le dice a Dios que no le extraña que tenga tan pocos amigos y los trata así. Y eso es la manera tan familiar que tiene ella de hablarle a Dios. Y además, como todos los que estudian a Santa Teresa recalcan, ella más que escribir, parece que está conversando. Cuando ella escribe, sabe que lo hace para sus monjas. La idea, ella no es que va a editar el libro, ella lo escribe y cree que en los demás conventos las monjas lo copiarán a mano y entre los conventos circulará y todos lo leerán, porque evidentemente cuando ella empieza a fundar conventos ya no puede hablar personalmente con todas las monjas. Y la intención o la creencia de ella es esa, que simplemente va a escribir para que lo lean sus monjas. Y parece que lo que haga es conversar con ellas, de manera que muchas veces se va del tema principal. Luego ella misma dice que como no ha podido leer lo que escribió antes, vuelve a hablar y no sabe si se estará repitiendo o no. Y aún a pesar de eso, la obra que le sale es perfecta. Es decir, prácticamente nadie podría, sin ninguna preparación y simplemente con varios ratitos de día en día, escribir una obra tan compleja y tan redonda como la que hizo Santa Teresa de Jesús. Por cierto, como curiosidad, el original del libro, es decir, lo que escribió, los papeles que escribió Santa Teresa, se conservan en el convento de Carmelitas Descalzas de Sevilla. Allí en Sevilla llaman a este convento las Teresas. Y el original está en la sacristía del monasterio. Hay un cristal en la pared y detrás del cristal hay una serie de objetos de Santa Teresa. Entre ellos está el original de las moradas, el que ella misma escribió. Y ahora, brevemente también, como les indicaba, vamos a explicar un poco cómo es este libro. Ella, cuando empieza a escribir, en el prólogo, que normalmente los prólogos se escriben cuando el libro se ha terminado, ella lo escribe nada más empezar. Y lo primero que dice es que le duele muchísimo la cabeza, pero como le han obligado a escribir, no se le pasa el dolor y se ve obligada a empezar a escribir, aunque no se siente con fuerzas, que es ya de por sí algo muy original, que empiece hablando de que le duele la cabeza. Y entonces, cuando empieza, lo que quiere ella es explicar cómo ha avanzado ella en la oración. Y habla, se le ocurre explicar o dar a entender el alma de todas las personas como un castillo. Un castillo que tiene muchas estancias, muchas moradas, que ella llama, de ahí el título de la obra, las moradas del castillo interior.
y que la oración es la puerta de ese castillo y que mediante la oración puede ir pasando de una morada a la otra para llegar al centro del alma, porque en esa morada del centro del alma es donde mora Dios, porque ella lo que descubre es que Dios habita en el interior de ella misma, y si habita en su interior, habita en el interior de todas las personas, y que mediante la oración y la vida de interioridad espiritual se puede llegar a esa morada interior donde habita Dios. Y ella lo que hará es no solamente explicar cómo ella lo va haciendo, sino que además da las pautas para que sus monjas sepan si están yendo por el buen camino, porque ella siempre dirá, si se siente esto, si pasa lo otro, es que se va por el buen camino o que se va por el malo. Y ahora veremos también que hay varias pautas que tener en cuenta. Por ejemplo, la humildad. Ella destaca constantemente que el vehículo para avanzar por este castillo es la humildad, porque si esta nos falta, no se puede empezar y no se puede llegar a feliz término. Y además, nada más empezar el libro, ella dice que ella lo siente, pero es algo tan complejo y tan extraordinario que no sabe cómo explicarlo. Y entonces dice que mientras está en esos pensamientos pidiendo a Dios que le dé luz para explicar su proceso de oración, se le ocurre una idea brillantísima. Y entonces dice, hay que considerar al alma como un castillo todo de diamante o muy claro cristal. Y más adelante dice, porque no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, refiriéndose al Señor, tiene sus deleites. Es decir, ella dice, el alma humana está creada a imagen de Dios y por tanto es planísima. Todas las personas, nuestra meta principal, estamos creados para podernos comunicar con Dios. Las personas y Dios pueden comunicarse. Y esto es algo importantísimo y es muestra de la dignidad elevadísima que tiene el ser humano. Y por tanto todos, como tenemos esta capacidad, estamos llamados a entrar en este castillo, que no es, porque parece que las moradas, que son 7, ahora veremos, sea como un itinerario, un camino, pero es un camino en el que no es necesario moverse, porque el castillo, como dice el título, está en el interior, es el interior de la persona. Así pues, teniendo clara esta metáfora que empieza en la primera morada simplemente nos dice que la mirada hay que ponerla en Dios, pero que hay un problema, y es la tentación, porque son las personas en general que sienten esas ansias de lo divino, pero también tienen una atracción muy grande por su vida en el mundo, por lo mundano. Y entonces ahí se produce una pequeña tentación, que además puede ser otra, que dice, puede ser que algunas almas después de leer esto quieran entrar en este castillo simplemente por tener el gusto de, digamos, gozar, como diría ella después, de los gustos o de los regalos espirituales que da Dios. Pero dice, no es este el camino, porque en la vida hay muchas cruces, y cuando vayamos a entrar por este camino espiritual es lo primero que tenemos que tener presente, que vamos a tener que, la cruz de la vida no la vamos a poder obviar. Los males que nos vayan a pasar nos pasarán igual, porque dice, Dios también se hizo hombre y también tuvo problemas, también sufrió, también murió en la cruz. Por tanto, nosotros tampoco vamos a poder renunciar a eso. Y de manera que quien quiera entrar a este camino sepa que eso lo va a tener que aceptar. Y aquí simplemente es que cada persona ponga la vista en Dios y decida empezar este camino. Y por tanto también dirá, en resumen, que si la persona es tan digna porque puede comunicarse en Dios, estar en pecado mortal es incompatible con eso. Por tanto, hay que renunciar a faltar a Dios y a los prójimos. Y luego ya, una vez la persona se determina a iniciar este camino, vendrá la segunda morada, que es como pasar una habitación más de este castillo, que en realidad son estadios del alma de la persona. Y por eso dirá que eso ya es la conversión, la segunda morada. Hay que convertirse, y convertirse quiere decir renunciar a lo terreno. Es decir, Jesucristo nos llama y debemos cambiar imitando a Jesús según lo que Él nos dice en los Evangelios. Y las primeras moradas son muy sencillas y más breves. Y dice que
prácticamente todo el mundo puede estar en ellas. Muchos ya lo están. Un carmelita, el Padre Mas dirá que la segunda morada o la tercera pueden ser simplemente la vida cristiana y la vida sacramental. Ya en la tercera morada, cada vez la vivencia es más profunda, y Santa Teresa, cuando la empieza, pone como ejemplo el joven rico del Evangelio, porque aquí ella habla de renuncias. Y el caso del joven rico es aquel que cumplía los mandamientos y le pide al Señor que qué más debe hacer, y él le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Pero como era muy rico, vender todo lo que tenía implicaba renunciar a muchas cosas, y se va triste. Aquí es con la persona que entra a esta morada, según Santa Teresa, ha de preguntarse: ¿nos decidimos a querer al Señor? Y aquí también Santa Teresa constantemente alerta a sus monjas, les pone avisos, porque aquí ella, en uno de los capítulos, les da 2 ejemplos de cómo ellas se creen que, como han entrado al claustro, han renunciado a sus familias, a vestir la ropa del siglo, hacen ayunos, hacen penitencias, se creen que a todo lo material ya han renunciado. Y les dice: no hay encerramiento al que el demonio no pueda entrar. Y dice: aunque estén en clausura, hay una parte de ustedes que puede ser no renuncien a sí mismas. Y les dice: había un ejemplo de una religiosa en un monasterio que empezó a ir por camino de oración y se creía que haciendo muchas penitencias sería muy santa. Y entonces hacía muchas penitencias, pero la priora se dio cuenta y pensó que había llegado a un punto en el que podía perjudicar su salud. Y entonces la priora le dice que deje de hacer esas penitencias. Y esta religiosa, como creía que iba por buen camino, decide en secreto no hacer caso a la priora. Y Santa Teresa dice: esto sería faltar a la regla, faltar a la obediencia y, por tanto, ir mal por este camino. En otro caso también les dice: hay religiosas que ella sabe y ha visto y conoce que empiezan a ser de tanta oración que empiezan a juzgar a todas las demás hermanas, y cualquier gesto, cualquier palabra que piensan que no es correcta, la juzgan y la rumian para sí, como que las hermanas han hecho algo que no está bien. Y dice: eso lo que hace es minar la caridad y la fraternidad entre las hermanas, en la comunidad. Y por tanto, no es desasirse de una misma, porque aunque no tengamos cosas materiales, nos estamos envaneciendo. Por tanto, es faltar a la humildad, como decíamos al inicio. Estos son algunos de esos engaños que ella dice, pero también recalca que no está todo el negocio en la renuncia a lo material. Simplemente que hay que tener en cuenta que al final nuestra vida es la que Dios ordena, y la mayoría de las personas, y lo que nos quiere decir es que no todos tenemos que dejarlo todo y irnos a un monasterio, sino que la mayoría de personas, la vida que llevamos es la que Dios ha querido, y que no está la clave en dejar todo lo que tenemos, sino en vivir esa vida teniendo presente todas las enseñanzas que nos da Jesús en el Evangelio. Porque al renunciar empezamos a crecer. Es como si el alma fuera como un globo y todo el lastre, el peso que le ponen para que no le deje volar, no le deja volar cuando un globo está hecho para elevarse. Y cuando esto ya se tiene y ya se empieza a conocer cada vez más a Jesucristo y a seguirle en los Evangelios, a tener una vida sacramental y una vida en la Iglesia, se llegaría a la 4ª morada. Y la 4ª morada empieza ya a tener lo que se conocen como experiencias místicas. Ella habla aquí de oración de recogimiento y de entendimiento. Es cuando ella experimenta, que empieza a rezar, a orar y siente cosas que aún no son muy fuertes y muy profundas, pero empieza a sentir que se siente muy a gusto, o que a lo mejor un sermón, en una palabra de una lectura del Evangelio, ella de repente, sin esperarlo, como que siente dentro de sí algo muy fuerte, muy importante. Ella aquí habla de que como nos vamos acercando cada vez más a la morada central donde habita el Señor, desde aquí se oye, ahora compara el Señor con el pastor del Evangelio, y dice: en esta morada se oye el silbo del pastor, que ella dice que es una llamada íntima y suave que empieza a enamorarla, porque ya Santa Teresa lo que está es profundamente enamorada, pero enamorada de Dios. Y en las moradas se ve cómo se va enamorando del Señor y cómo ella va cambiando también. Dirá también que la mística no es que el hombre se esfuerce
Eso también hay que tenerlo en cuenta, dirás, si no es que es Dios el que toma la iniciativa y Él sale a nuestro encuentro. Y aquí está la clave. Y habla en esta experiencia mística primera lo que ellas conocen como oración de quietud. Ella dice que Dios le ensancha el corazón y le da una capacidad para amar y querer. Aquí también ella nos da la definición del amor, que es importante. Vamos a leerla primero. Dice: quizás no sepamos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios, y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo, y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco, va todo perdido. Ella constantemente en las moradas nos está diciendo que no todo el negocio de la oración, como ella lo llama, es cuestión de sentir muchas cosas, de estar siempre de rodillas, de estar siempre en recogimiento, sino que es decir, el amor, ella dice, no es sentir grandes cosas, es determinarse a querer a alguien y a sufrir lo que haga falta y a servir y a entregarse lo que haga falta por esas personas. Es decir, ella no, su espiritualidad no es algo enajenante, es decir, ella no es un refugio, que ella se siente bien y está a gusto. Siempre la clave de todo, dice, la muestra, ahora lo dirá en la siguiente morada, de que realmente estás alcanzando una madurez espiritual es que tú sirves a los demás, de que tú amas de verdad. Y dice, el amor no se dice con palabras ni con imaginación, el amor se expresa con hechos que nos demuestran que verdaderamente las personas se quieren entre sí. Y por eso también dirá más adelante que no está la cosa en pensar mucho, no es aquí dar grandes cavilaciones y leer muchos libros y saber mucho de Dios, está en actuar. Por eso ella también dirá muchas veces que no en las moradas todo el mundo hará el mismo camino, ni que todo el mundo tendrá las mismas experiencias. Pero lo que sí debe ser es que si tú realmente estás alcanzando estos grados de oración, solamente hay una manera de saberlo, y es que eso se traduce en obras. Cada uno según las que le ordene el Señor. Ella en este caso es verdad que habla para sus monjas y en algún momento les dirá que como su oficio es la oración, para interceder por los demás deben cuidar mucho este aspecto. Pero cada persona, porque hay momentos, es verdad que ella habla para sus monjas, pero hay momentos que parece que ella sepa que este libro en el futuro lo vaya a leer todo el mundo y habla como en general para todo el mundo y para todos los tipos de vida y de modos de vivir. Y luego se llega a la quinta morada, que ya es clave, y ya se está llegando hacia el final. Porque aquí, por ejemplo, el padre Antonio Mas Carmelita dice en esta morada: ¿eres capaz de renunciar a algo que te apetece por mí, es decir, por Jesús? O consultarle a Dios qué quiere de ti, cuál es su voluntad. Y dice: cuando alguien es capaz de dejar de hacer lo que quiere en beneficio ajeno, ahí empieza la mística. Porque no solamente es que muere su egoísmo, sino que al morir al egoísmo propio, empieza a resucitar. Porque aquí Santa Teresa, además de continuar con ese símil del castillo y las moradas, aporta otro. Y aquí habla del ciclo natural y cristiano de morir y resucitar. Ella dirá que el alma aquí es como un gusano de seda, que en esta quinta morada empieza a hacer su capullo, que ella dice su capuchino, y luego en la siguiente morada estará dentro de ese capuchino, y luego en la última ese gusano emergerá convertido en mariposa, y ella hablará de una resurrección en vida, de la manera de ser la persona. Es como si una persona a través de la oración pudiera pasar de ser un tipo de persona a ser otra completamente distinta. Y aquí es donde empieza, por eso ella habla de que el gusano empieza a convertirse en mariposa, que es la experiencia de unión. Porque ella dice que cuando ella alcanza esta morada es cuando empieza a enamorarse de Dios. Porque ella dice que las almas que llegan a este punto, dicen, Dios mira al alma y la mirada con que la mira no se olvida nunca. Y ella lo dice, está enamorada, que esa unión produce una gran transformación. Pero ojo, dice, en esta morada aún hay peligro. Hay peligro de volver a desandar el camino y perder lo que hemos alcanzado. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Por empezar a tener mucho amor propio,
de decir, como yo estoy en un estado de oración muy elevado y estoy sintiendo cosas importantes, he sentido que Dios me ha elegido y que está conmigo, empieza a envanecerse, a tener vanidad. Y eso nos puede mover a juzgar a las demás personas que no están en ese estado. Y dice, esto sería falta de humildad y haría derrumbarse todo el edificio espiritual. Por eso les pide a las monjas y a todo el mundo que siga este camino de oración que no bajen la guardia. Porque si faltamos en la humildad justamente por estar pendientes de las cosas de Dios, eso puede arruinar todo lo que hemos caminado. Y por tanto también dice, para que ella sabe que todas las religiosas, porque ella lo dirá, que no todo el mundo tiene por qué andar este camino, que a cada uno Dios lo llama por uno. Y constantemente les dice a sus monjas, y eso lo veremos más adelante, que si algunas tienen este tipo de experiencias, que tampoco no lo juzguen o piensen que por qué la tienen si a lo mejor no son tan buenas como la gente cree, porque dice, primero es solo Dios sabe realmente cómo son las personas de buenas, y luego no tiene por qué ser siempre a las personas más perfectas a las que Dios les dé estas gracias, porque ella dirá, Él lo da y sabe por qué lo hace, y si lo hace es porque ha de tener un fruto, porque servirá para algo. Por tanto, no tenemos que preocuparnos de ese asunto. Y nos dice, no es necesario que nos dé este tipo de regalos y de experiencias sobrenaturales, porque el regalo más grande que nos da Dios es darnos a su Hijo Jesús, que nos ha enseñado con su ejemplo. Y dice, y eso ya nos lo ha dado y nos lo ha dado a todos. Por tanto, en los evangelios tenemos la receta que nos da Dios, el camino a seguir para alcanzar la meta a la que estamos llamados. No necesitamos todos tener estas experiencias. Y aquí definitivamente ya acaba de ese encuentro y enamoramiento. Ya dirá que ya ni siente ni quiere otra cosa que no tenga que ver con Dios, sino acaso solo aquello que le ayude a servir a Dios. Y cuando ya está enamorada, que ella se confiesa ya enamorada en este momento, viene la sexta morada, que es la que tendrá lugar el desposorio de su alma con Dios. Y aquí es donde ella verdaderamente tiene grandes experiencias místicas, lo que nosotros conocemos o se dice como grandes experiencias. Pero antes de eso, ella atraviesa lo que se conoce como las noches del Espíritu, que no se sabe muy bien de qué se oye o se habla de ello, pero realmente ella aquí experimenta dos muy diferentes, pero dos noches, dos momentos en los que ella verdaderamente lo pasa mal. Y uno es al inicio de esta morada, cuando ella empieza a tener experiencias sobrenaturales fuertes. Y esa noche viene ocasionada por tres factores, porque la gente desconfía de ella. La gente empieza a creer que lo que le pasa se lo inventa. Y esto también nos ayuda a ver que en el siglo XVI no todo el mundo, muy pocas personas, estaban familiarizados con lo sobrenatural, porque lo sobrenatural, entonces como ahora, a la gente le incomoda. Entre muchas razones, porque no a todo el mundo le pasa. No es una cuestión de envidia, pero sí que cuesta entender por qué a unos sí y a otros que se creen buenos o que lo cumplen todo no. Ella le pasará porque muchos de los que no le creen son los confesores. Y dices que había algunos confesores muy racionales, muy estrechos de miras, que no lo comprendían porque eran personas de mucha oración, muy estudiosos, que vivían según las normas del Evangelio, pero no les pasaban estas cosas. Y no podían comprender que a una mujer como ella, que no había estudiado, que no tenía formación, que había tenido una vida al inicio quizás poco espiritual, le estuviera pasando esto. Luego será ella misma la que duda, porque como todo el mundo duda de ella, ella empieza a sufrir porque ella tiene la certeza de que lo que le está pasando es verdad y que es Dios. Pero empieza a pensar que a ver si le está pasando algo, si está volviéndose loca o si es que van a tener razón los demás. Y además, en medio de esto, ella tiene muchas enfermedades, dolores insufribles, todo tipo de enfermedades, y todo se le une. Y por tanto ella pasa una etapa malísima al inicio de esta morada. Y también dice como advertencia a los que empiezan, otra vez la misma advertencia, dice, no os sintáis mejores por hablar con Dios. Y entonces ella dice que también los fariseos y Judas hablaban con Dios y mirad cómo acabaron. Por
Por eso siempre está repitiendo que eso no puede ser nunca un motivo de vanidad. Y aquí, en estas experiencias, son lo que conocemos como hablas, visiones intelectuales e imaginarias. Las visiones intelectuales son cuando ella siente que Jesús se le aparece y está con ella, pero no lo ve, y las imaginarias son las que le ven. Y aquí también, ahora veremos, tenemos el ejemplo claro de la Beata Inés, porque ahora veremos todo lo que nos explica Santa Teresa, casi se puede leer, es decir, todas las visiones que tiene la Beata podría haberlos tenido Santa Teresa y escribir exactamente lo mismo. Porque ella dice de hablas, es decir, cuando el Señor le habla y le dice que es muy breve, pero que tienen un señorío esas palabras y le dan una paz que ella sabe que es Dios. Y las visiones también, dice, a lo mejor son muy breves, sin quererlo yo, sin estarlo pensando, ni siquiera sin estar orando. De repente tengo esa visión que dice, es cuestión de segundos y a veces van acompañadas de palabras y dice, tienen mucha fuerza y el significado de lo que le está diciendo se le imprime en el alma. Aquí tenemos también ejemplos con la Beata. El problema de la Beata es que ha faltado, quizás, durante estos siglos, que una persona o personas que realmente lo entendiesen, pudiesen extraer toda esa información y darle el significado espiritual y teológico que tiene. Porque hay escenas que nosotros conocemos y que las vemos en estampas, en los milagros de la procesión, y lo vemos muy sencillo, pero en cambio se corresponden con estas hablas que habla Santa Teresa, que tienen un mensaje muy claro y que son llamadas directas. Por ejemplo, el del gallinero, que Santa Teresa también tiene visiones de este estilo, en los que se le presenta a Jesús vestido como rey. Ella dice vestido con holandas, que era una tela que se utilizaba para las sábanas ricas, y en el caso del gallinero, la Beata, con toda naturalidad, como lo ve en el gallinero, le dice, Señor, os vais a ensuciar. Y él le contesta, a mí nada me puede manchar. Es una frase muy sencilla, pero tiene una carga teológica, de mensaje muy importante. Y tiene otras que son claramente llamadas, como habla Santa Teresa en estas moradas, en las que el Señor, a través de esas visiones, le está enseñando a quererle a Él para después querer a los demás. Porque tenemos visiones de este tipo en la Beata en que le dice, Inés, con gana os engana por amor de Dios. Yo no quiero panes ni huevos, quiero corazones. O otra en que le dice, Inés, ayúdame a llevar la cruz. Es decir, le está pidiendo, le está llamando. Y a la vez, como dice Santa Teresa, hay visiones también en las que se muestra muy amoroso, como la del abrazo, o por ejemplo, hay una muy desconocida que es la del ósculo. Yo la primera vez que lo leí, el ósculo no sabía lo que era, lo busqué. Es un beso que se da en señal de afecto o de cariño. Y la Beata, estando rezando en el coro, cuando sale en el claustro alto, se le aparece Jesús y ella va hacia él y sin decirle nada, la abraza y le da un beso. Y cuando la está abrazando, la Beata vuelve a levantar los ojos para mirarle a la cara y él la vuelve a besar en la frente. Son ejemplos muy sencillos, pero muy extraordinarios de lo que está viviendo Santa Teresa, pero que lo vemos también reflejado en las experiencias de la Beata. Y nos ayuda mejor a comprenderlo, porque ella dice que aquí el Señor, con esas manifestaciones, no es que le está dando apariciones porque sí, o para divertirse ella, sino le está enseñando lo que es el amor, para que luego, como veremos en la última morada, esa oración dé frutos. Aquí dirá también que se produce el desposorio, cuando decide el Señor desposarse con esta alma, en este caso con la de Teresa. Y luego, Santa Teresa aquí dedicará muchísimos capítulos a hablar de la importancia que tiene para la oración y la vida espiritual de todo cristiano la humanidad de Cristo. Y esto era importantísimo. Por eso hoy muchísimos estudiosos consideran a Santa Teresa una teóloga. Ella se está hablando mucho en este aspecto, porque ella dirá, en su época y aún hoy, se creía que cuando las personas empezaban a alcanzar cierto nivel espiritual, tenían que dejar de lado la humanidad de Cristo, ahora explicaremos qué es, y centrarse más en la divinidad. Y Santa Teresa se niegará rotundamente, porque ella dirá, es que yo la experiencia que tengo, la manera en la que ha tenido Dios de enseñarme el camino, ha sido mediante su humanidad. Y la humanidad no es otra cosa que tener siempre presente a Jesús en su faceta humana.
desde la Anunciación, desde la infancia, en su edad adulta, durante su predicación y los días después de su resurrección. Que esto también precisamente es el tipo de espiritualidad que vive la Beata Inés. Porque siempre, de hecho nosotros lo sabemos, siempre que vemos una estampa, una imagen o conocemos un pasaje de la vida de la Beata, siempre está en compañía de Jesús, bien sea niño, bien sea en su edad adulta, bien sea en la cruz, bien sea en una escena de la pasión. Y Santa Teresa estos pasajes los utilizaba siempre para contemplar, para rezar, para reflexionar. Y también es la manera en que Jesús se le aparece para enseñarle este camino. Porque ella además recogerá toda la sabiduría bíblica y evangélica, la recoge en sus moradas, de dos maneras: la estructura, la esencia, y después también citándola. Que además ella muchas veces, como sabía que muchos teólogos, porque ella era mujer, iban a ir contra ella, cada vez que citaba un pasaje de la Escritura, ella intentaba restarse importancia y decía, creo que dijo me parece que está en este Evangelio, y eran recursos que yo utilizaba para dar a entender que no lo tenía muy claro, cuando sí que sabía realmente lo que estaba. Pero otra nota importante es que ella no lee los Evangelios y de ahí extrae esto, sino que ella primero tiene la experiencia y después se da cuenta, cuando lee los Evangelios, sobre todo el de Juan, que lo que a ella le ha pasado lo comprende luego leyendo esos Evangelios, leyendo la Biblia. O cuando está en misa y de repente oye nombrar el Evangelio y de repente le viene como la iluminación y dice, esto es el sentido de esa otra experiencia que yo he tenido. Y cuando ya llega este momento que se transforma en Cristo y las visiones y estas experiencias son tan fuertes, ella vive la segunda noche del Espíritu, las ansias de Dios. Ella, después de tener esta experiencia tan grande de Dios, dice, si esto yo lo siento ya en la tierra, ¿cómo será en la otra vida? Y entonces ella es cuando escribe, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Dice, ay, qué dura es esta vida, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Y ella se siente casi enloquecida porque quiere morirse y definitivamente tener para siempre esta experiencia que ella ha tenido. Pero luego ya pasa a la siguiente morada, la última, la séptima. Su alma se entra ya en ese aposento interior donde mora Dios. Y esa ansiedad que tiene en este momento se le pasa. Y a cambio tiene una gran paz, una gran quietud, porque se ha celebrado su matrimonio espiritual con Jesús. Ella, la manera en que lo recibe es después de la comunión, le da la comunión San Juan de la Cruz y Jesús le coge la mano y uno de los clavos se lo introduce en su mano. Y es la manera en que celebra ese desposorio. La Beata Inés también tiene uno. No se ha representado en el arte porque probablemente es difícil de pintar, pero también vive uno de estos fenómenos. Estaba la Beata en el coro, se le aparece Jesús, se le abre el pecho y le dice, Inés, entra aquí dentro, que vamos a hacer unos desposorios. Y ella dice que cuando se introduce en el pecho de Jesús, unos ángeles con una cadena lo cosen, lo cierran con un candado y con la llave que lo cierran se la entregan al Señor. Es algo también muy curioso porque San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, hay una estrofa que dice más o menos, allí me abrió su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, allí le prometí de ser su esposa, que es una experiencia muy similar al matrimonio espiritual de la Beata, porque aunque son personajes muy distintos, en tiempos muy distintos, pero el espíritu, la fuente de donde emana todo esto, es la misma y por tanto, como el alimento es el mismo, los beneficios también son los mismos. Por tanto, en esta séptima morada, en ese matrimonio espiritual, ella siente una gran paz, siente un gran olvido de sí y ya su voluntad es la de Dios. Están uno con el otro. Lo que Dios quiere es también lo que ella quiere. Y dirá que no tienen prisa por morirse, estará aquí el tiempo que Dios quiera. Y entonces empieza a dedicarse a obras en beneficio del Señor. Dice, esa palomica que se encerró en ese capuchino que nos decía, se ha vuelto paloma. Estoy transformada. Dice, y esta es la señal de que las almas que han llegado a esta séptima morada, que con la oración han conseguido penetrar a lo hondo de su alma y estar en comunicación con Dios que habita dentro de sí,
se sienten en paz y solo quieren que servir al Señor. Y les dirán más cosas, como por ejemplo aquí también, que dice, el alma transformada tiene que ser Marta y María las del Evangelio. La oración sí, pero el servicio también, del tipo que sea, cada persona a la que esté llamada. Pero dice, si no hay obras, si lo que hacemos no se traduce, no vale para nada. Hay un momento también, aunque es de otra morada, pero nos vale, ella dirá que hay almas que se enajenan y solamente quieren orar. Y dice, que no hermanas, no, obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma. No tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad, que si vieres loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te loasen a ti. Esto es, a la verdad, fácil, que si hay humildad, antes tendrá pena de verse loar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa, y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla. Y ella aquí, aunque lo dice para las hermanas, insistirá para todo el mundo. Es decir, no solamente querer el bien de los demás, sino que hablen bien de los demás y que si alguien tiene una falta, no solamente hay que sentirla como propia, sino que además encubrirla. Y dirá, hay que estar siempre fusionada la voluntad de Dios con la nuestra. Y saber la voluntad de Dios es saber lo que dicen los evangelios, porque ahí está todo el camino a seguir. Y finalmente ella termina las moradas teniendo y pidiendo a sus hermanas y a todo el mundo que tengan siempre presente a Cristo en la cruz. Ella les dirá, mirad a Cristo crucificado y todo se os hará poco. Y aquí fundamentalmente tenemos todo el recorrido, a grandes rasgos y muy brevemente, claro, de el camino de oración y espiritual que vive Santa Teresa de Jesús, que es también este año, en septiembre, se han cumplido los 50 años de que fue nombrada doctora de la Iglesia. En octubre fue la conmemoración de su fiesta y ahora en noviembre, hoy es 21, es día de conmemoración de la memoria de la Beata. En la próxima semana, el día 29, es la fecha en la celebración o el aniversario en que finaliza de escribirse las moradas. Y el día 18, el miércoles pasado, fue el día en que a la Beata la elevaron a hermana de coro. Y era ese día en que ella pasó a formar parte del coro y podía rezar en el coro con las religiosas, y se cumple algo parecido a lo de Santa Teresa. Es común en ellas dos, en Santa Teresa de Jesús y en la Beata Inés, esa espiritualidad teniendo siempre presente la humanidad de Cristo. Y que no es necesario ni sentir grandes cosas, como dice aquí, o saber muchas cosas o pensar mucho, sino que toda la fuente de este gran saber y de esta experiencia se la da Dios. Y ya también para terminar, simplemente una idea que está presente en todo el libro de Santa Teresa. Santa Teresa renuncia claramente a la secularización. Ella no entiende o no entendería hoy estas cosas que se dicen de que la fe es algo que se vive privadamente en casa y luego al exterior actuamos con una lógica distinta a la fe. Porque entonces toda la doctrina de las moradas de Santa Teresa no vale. Es decir, no es que estemos todo el día hablando de Dios, es que cada vez que actuemos con una persona, en el trabajo, en la calle, en la familia, con quien sea, hay que tener presente la fe. Y si no se actúa según la fe, no tiene ningún sentido la fe. No es algo para el ámbito privado, es algo con lo que se vive y que transforma la vida de las personas. Y ya, sencillamente, querría ya antes de terminar, que ya nos hemos alargado un poquito más, han pasado 50 minutos, dar las gracias a las hermanas, porque ellas nos abren su casa y hacen, como decía Santa Teresa, que su casa sea una casa de oración, porque este también es uno de esos palomarcicos, como llamaba Santa Teresa a sus conventos. Y por tanto, quisiera que antes de terminar diésemos un aplauso para las hermanas que todos los días, desde hace más de 400 años, siguen manteniendo presente toda esta doctrina y toda esta enseñanza de Santa Teresa de Jesús,
y nos despediremos con una frase de la Beata en un sentido también muy teresiano, porque es muy sencilla, muy clara y muy directa, y es una invitación a, como dice Santa Teresa, cultivar el espíritu. La Beata decía: germanes, el tronquet ella decía el tronquito al cuerpo, y el tronquet se ha de pudrir, cuiden del ánima que ha de durar. Muchas gracias.